sed, sé que me haría estremecer, me haría reír o llorar, caería rendido a tus pies. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, escuchándote hablar, nada más que escuchándote hablar. Quisiera sentir de mi Jesús, mi sufrimiento y dolor. Aunque no vea ni escuche tu voz, siento que estás en mi ser, dándome aliento y poder. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Pasaría el tiempo así, escuchándote hablar, nada más que escuchándote hablar. Solamente escuchándote hablar, sí Señor, solamente escuchándote hablar. Salió bueno el ensayo, ¿sabes? Gracias a Dios. Un ensayo yo no quiero ver cuando ustedes estén ya profesionalizados. Eso está bueno. Hermanos queridos, estamos muy contentos en esta mañana. Estamos más frescos aquí. La verdad, el hermano Celestino desde que llegamos quería que tuviéramos la escuela sabática acá y pensábamos que íbamos a soportar el calor. Y yo mismo estaba aquí ya mareándome a la hora de estar hecho. Pero gracias al Señor que estamos aquí. Hay que ponerse de frente a la cámara ahora, dígame. Yo quiero agradecerles antes de empezar el mensaje, ¿verdad? Quiero agradecerle a los esposos Won, a la familia Won, por esta nueva alma que nos han traído. El año pasado nosotros tuvimos un solo bautismo. Este año este es el primero. Y fue la hermana de la que se bautizó el año pasado, ¿verdad? ¿Cómo se llama su hermana Vital? Luz. Una pena que Luz se nos fue, ¿verdad? Para allá, para Atlanta. Pero Vital ya no se nos va, ¿verdad? Esperamos que todavía dure por lo menos 2 años. Que en esos 2 años ella ayude también a dejar a alguien aquí en su puesto, en su iglesia. Hermanos queridos, repito, estamos muy agradecidos al Señor, agradecidos también a la familia Juan por este lindo trabajo. Quiero pedirles que oren por la iglesia de Farragaway. Estoy preocupado por la hermandad allí. Hay almas que quieren bautizarse, pero han pasado 7 meses y todavía no ha habido un bautismo. Y quiero agradecerle al Señor por los hermanos de Junior Dell. Ellos han tenido varios bautismos y me llamaron llegando casi aquí, pastor, para esta tarde a las 3 lo necesitamos aquí porque tenemos unas almas que quieren bautizarse. Y así que estamos haciendo los arreglos. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. San Juan capítulo 4, versículos desde el 1 hasta el 30. Voy a leerlo corrido porque el tiempo está contra mí. Cuando Jesús supo que los fariseos
habían oído que él ganaba y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez ¿a dónde? A Galilea. Y tenía que pasar ¿por qué zona? Por Samaria. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, el mediodía. Vino una mujer samaritana a sacar agua y le dijo: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan. Jesús respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer contestó: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús: el que bebe de esta agua vuelve a tener ¿qué? Sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, ¿qué va a pasar? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial que brote para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le contestó: ve, llama a tu esposo y ven acá. Respondió la mujer: no tengo esposo. Jesús le replicó: bien has dicho, no tengo esposo, porque 5 maridos tuviste y el que tienes ahora no es tu esposo tampoco. Esto has dicho con verdad. La mujer respondió: Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén en donde se debe adorar. Jesús le declaró: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Sin embargo, la hora viene y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y estos adoradores son los que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le declaró: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara como una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué quieres o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad, lo dijo a los hombres: venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto hice. ¿No será él el Cristo? Y el versículo 30 dice: entonces salieron de la ciudad y fueron hacia donde estaba él. Hermanos queridos, esta mujer de la Biblia, llamada mujer samaritana, es uno de los personajes incógnitos de la Biblia. La palabra dice que ella fue y testificó: miren, me ha dicho todo lo que he hecho, dijo Jesús. El poder de Jesús para conocer nuestras vidas, ¿verdad? Él sí sabe todo lo que nosotros hemos hecho. Sabe nuestro pasado, conoce nuestro presente y sabe también nuestro futuro, que nosotros desconocemos totalmente. Nada oculto a la vista del Omnipotente. Pero el pecado de Samari, vamos a decir que se llamaba así la muchacha, ¿no?
Hay Somari, hay Jimari, ¿por qué no se puede llamar Samari? O a lo mejor Jesús le dijo, oye, Tana, ¿no se llamaba Tana? Mira, tu vida, tu pasado no ha sido muy bueno, ha sido un poco turbio, inmoral. Tal vez Jesús, si fuera a compararlo con la vida de algunos o algunas mujeres modernas, de estas que aparecen mucho en la TV, en los shows, ¿verdad? Las artistas, algunas no 6 maridos como Tana o como Samari, algunas se han casado 7, 8 veces, 9 veces, ¿verdad? Y otras perdieron la cuenta ellas mismas. Yo quiero detenerme un poquitito aquí. El matrimonio es algo sagrado, ¿verdad? La Biblia dice que Dios celebró el primer matrimonio. Entonces, el matrimonio fue un invento y nos viene desde el mismo principio. Y es tan sagrado como el sábado. Los jóvenes, los viejos, los que no son tan jóvenes, quien quiera que se vaya a casar, debe comprender que el matrimonio fue un invento divino. Y Dios lo inventó para bien del hombre. Si Dios hubiera creído que Eva necesitaba 3 maridos, se lo hubiera dado. O al revés, si hubiera creído que Adán necesitaba 3 mujeres, se lo hubiera puesto allí. Y de una costilla lo hubiera hecho a 3 mujeres. Pero ¿cuántas le hizo? Una sola. Una sola. Y el matrimonio es, hermanos queridos, no hasta que el dinero nos separe, como decía la novelita. Es hasta que, dice la Biblia, hasta que la muerte nos separe. El matrimonio es una cosa sagrada. La hermana White dice que los que piensan en casarse, tengan 20, tengan 40, la edad que tengan, si estaban orando 2 veces, deben orar 4. Hay que orar el doble. Si usted oraba 4, hay que orar 8. Es el mensaje. Hay que orar. Y hay que conocerse. Y no puede ser un paso liviano. Los consejeros matrimoniales hablan de por lo menos 1 año, 2 años, ¿verdad? Hablándose de conocerse bien para saber si ese paso va a ser bien dado. Dios celebró la primera boda. Esta pobre mujer samaritana, Tana, media docena de esposos. Y capaz que si no se encuentra con Jesús ahí, hubiera tenido otra media docena más. Porque ese era su estilo, esa era su vida. Y así es el estilo de algunos. No, yo no le aguanto nada. Y algunos se están casando hoy y a los 3 meses se están divorciando. Y se casan en el 2012 y en el 2013 están divorciados. ¿Comprenden? Y no importa si nacieron hijos o no nacieron. Bien, Jesús, hermanos queridos, le dice a ella que tiene un agua diferente al que él le estaba pidiendo. Oigan la técnica, ¿no?, de Jesús. Un favor, ¿saben? Cuando las personas no nos hablan, cuando las personas se sienten superiores a nosotros a veces, o inferiores, porque el problema de los samaritanos es que ellos tenían el recelo contra los judíos de que en realidad, como les dijo Jesús, la salvación venía de ellos y el verdadero templo, el templo histórico, venía de Jerusalén. Yo tenía aquí para hablarles, pero el tiempo no me lo permite, un poco del origen de los samaritanos, ¿verdad? Ahora, es interesante que hay una Biblia católica llamada la Biblia de Cantera Iglesias, y traduce el versículo 5, en vez de la heredad que Jacob había dado a su hijo José, lo traduce como la finca que Jacob le había dado a José, y allí había una fuente. Esta Biblia dice había un pozo, pero la fuente y los pozos, ¿qué es lo que tienen? Agua. Ahora Jesús le habla de un agua diferente, un agua que iba a ser para saciar toda su vida. Y ella cogió rápido la idea. Ana era inteligente, ¿sabes? Ana
Ana no era muy bruta como uno piensa. Samaria pidió enseguida de esa agua. Ahora dice la Biblia que Jesús había venido desde Galilea, ¿verdad?, a Judea. ¿O así? O al revés. De Judea, versículo 3, se fue otra vez a Galilea y pasa por Samaria. Ahora, ¿saben la distancia que había de Judea a Galilea? 70 millas. Unos 112 kilómetros. Samaria estaba más o menos en el medio del camino. Tal vez un poquitito más cerca de Galilea que de Judea. Ya Jesús había caminado la mitad de esas 70 millas. ¿Estaría cansado o no estaría cansado? Estaba cansado. Se dice que un ser humano camina más o menos unos 5 kilómetros por hora, caminando normalmente. Cada hora y media. Cada hora y media. Bueno, cada hora y media. Tristemente el único carro que tenía Jesús era el par de sandalias aquella que tenía. Ese era su carro. No tenía ni un burrito. Era caminar. La gente se enfermaba menos, ¿sabes? Se morían de infecciones, pero no de corazón y no de todas las enfermedades que nosotros morimos aquí, de la diabetes y de tantas cosas. Bien, el promedio de vida era menos, pero era por el asunto de la higiene en ciertos aspectos, y por supuesto la medicina no estaba, pero era por el caminar. No sé si ustedes han sabido que uno de los países latinoamericanos donde menos se enferma la gente, y eso fue un estudio que hizo no el gobierno de Cuba, lo hicieron personas de las Naciones Unidas independientemente. ¿Y sabe qué pasó? Es que en Cuba todo el mundo tiene que caminar porque no hay transportación. Y se dieron cuenta que están obligados a caminar. Y eso les beneficia. Menos diabetes y menos problemas del corazón. Caminar no trae un ejercicio. Jesús caminaba. Pero era la hora del mediodía. Imagínense con este calor de hoy de 100 grados. Hermanos queridos, Cristo le dijo, yo te voy a dar de un agua que salte para vida eterna. ¿Conocen ese corito que se titula Esto es la peña de Oreb que está brotando, Agua de vida saludable para ti. o a la guitarra, hermano? Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Esto es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. ¿Saben? Cuando le tocaron a Samaria el tema de la vida íntima, saltó para otro tema, el de la adoración. Le cambió el tema a Jesús y le dice, nosotros, nuestro Padre es adorado en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Y Jesús le dice, créeme, la hora viene cuando no va a ser ni en este monte ni en Jerusalén. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, le dice Jesús. Y hermanos queridos, nunca debemos de perder de vista la gratitud que nosotros debemos de tener como hijos de Dios con el pueblo de Israel. Aun cuando hoy, ellos no acepten a Jesús como el Mesías, Dios todavía los ama. Y de ellos fue que vino a la civilización el verdadero conocimiento de Dios. Oigan esto, el conocimiento de Dios se divulga en la tierra gracias al pueblo, el monoteísmo,
la creencia en un solo Dios se divulga en el planeta gracias al llamado que Dios le hace a Abraham y a sus descendientes de salir de la idolatría. Por eso Jesús le dice a los samaritanos, yo tengo que leerles un poquito de ese origen. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 24, hermano. Rápidamente, brevemente. Allí está el origen de los samaritanos. Dice la Biblia que cuando vino la división del reino, 2 de Reyes 17, cuando vino la división del reino, gracias, 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Segundo libro de Reyes, 17:24. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y Sefarvaim, y la puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los israelitas. Hizo una mezcla. La raza samaritana viene como resultado de una mezcla, ¿verdad? Y ahí está el origen. ¿Cómo adoraban esta gente? Versículo 29. En cada nación, en la ciudad donde habitaban, pero cada nación en la ciudad donde habitaban se hizo sus dioses y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Ahora vayamos al versículo 33 y 34. Reverenciaban al Señor y honraban a sus dioses, según la costumbre de la gente de donde habían venido. Como decía el predicador, ¿verdad?, esta semana allá en la campaña, hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero ¿le obedecen de verdad? No le obedecen. No abren nunca la Biblia, jamás vienen a la iglesia, no quieren recibir la visita de ningún pastor en su casa. Así vive la mayoría del pueblo en toda esta tierra que va a perecer, hermano, igual que los samaritanos. Hasta hoy hacen como entonces, dice el versículo 34, ni respetan al Señor, ni guardan sus estatutos y ordenanzas, ni la ley y los mandamientos que el Señor prescribió a los hijos de Jacob, a quien llamó Israel. Esta mujer quería saber de adoración. Jesús también le pudo enseñar de adoración. Y le dijo, no es cuestión de montes, es cuestión de creer y hacer y obedecer al Señor. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Conocía la mujer samaritana los mandamientos? Posiblemente no los conocía, tal vez sí los conocía, pero Jesús le recuerda el segundo mandamiento que tiene que ver con la idolatría. Dios es espíritu, tú no puedes estarlo pintando, dibujando, inventando. Dios quiere que tú lo tengas en su corazón. La palabra espíritu viene del griego neuma, de ahí viene la voz neumático. ¿Qué es lo que tiene un neumático? Aire. Pero Dios no es aire, ¿verdad? La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, sopló neuma en su nariz, le sopló su espíritu de vida. Si el secreto de la vida fuera el aire, que es tan importante, ¿verdad? Se dice que un ser humano puede vivir sin comer, bueno, 40 días, 2 meses. Puede vivir sin agua 3 o 4 días, pero sin aire, ¿quién puede vivir? Minutos, apenas minutos. Pero si el problema de la muerte y de la vida fuera el aire, iríamos a la ponchera allí donde está, ¿verdad?, la bomba del aire, y se lo poníamos los muertos aquí en la nariz, ya resucitaría. No es ese aire, es el aire que viene de Dios, es el neuma que viene de Dios, el espíritu que tenemos que adorar. Tú no necesitas un monte para adorar a Dios. Tú no necesitas ningún lugar especial, aunque Dios puso un templo en el tiempo, que es su sábado, y también tiene sus lugares específicos para que nosotros adoremos, que es su iglesia, ¿verdad? Yo puedo decirte lo que es correcto, Samaria. ¿Cuál es la promesa de Dios? Yo voy a estar contigo cuando todos los días. En el Salmo 34:7, la palabra de Dios dice: el ángel de Jehová, ¿dónde? Acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Jesús dijo: donde estén reunidos 2 o 3. Entonces, hermanos, su presencia es lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Que la presencia de Dios siempre nos acompañe.
que donde quiera, como decía Jimari esta mañana en la escuela sabática, la única Biblia que muchos van a leer no es esta, es tu vida y es mi vida. Y que esa vida corresponda, ¿verdad?, con la adoración. Y para finalizar, yo quiero contarles una historia vieja, pero muy buena. Hace años en África, ustedes recuerdan que hubieron unas guerras tribales. Eso fue en el país de Ruanda. La guerra entre los Tutsos y los Hutus, dos tribus. Se mataron por miles, por miles. Y una hermana adventista perdió en esa guerra a su esposo. ¿Y sabe qué pasó? El joven que le mató a su esposo se quedó en la miseria, abandonado, se quedó sin familia. Oigan esto, y esa hermana lo adoptó como un hijo y lo ayudó y lo terminó casi de criar. Siendo casi un niño, un adolescente, le mató al esposo en toda esa guerra. ¿Sabe por qué yo supe la historia? Porque en un congreso mundial de la iglesia presentaron a la hermana y yo estaba allí presente. Y yo vi a aquella mujer africana y el asesino de su esposo al lado, pero también convertido al evangelio por el amor y el perdón de esta hija de Dios, que fue una Biblia viviente para este joven. Y para saber Dios cuántos miles más con ese testimonio. Hermanos, esa es la adoración. Ese es el amor que nosotros necesitamos para que todos vayan a Jesús. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.